Cuanto más breve es la orden, más rápido se ejecuta. Hay una paradoja extraña. Cuanto más inteligente y profundo es una persona, más a menudo habla demasiado. Explica, aclara, añade contexto, intenta ser preciso y justo. Despliega la idea para que lo entiendan correctamente, y en algún momento nota algo desagradable. No lo escuchan, lo interrumpen, hacen las cosas a su manera, y a veces lo ignoran por completo, como si solo fuera ruido de fondo. Esto duele especialmente en situaciones donde tienes razón, en el trabajo, en la familia, en negociaciones. Ves la solución, entiendes que es lo mejor, intentas transmitirlo, y cuanto más te esfuerzas, menos influencia tienes. Hablas 5 minutos, 10, das argumentos, explicas consecuencias, y a cambio recibes silencio, asentimientos formales o resistencia encubierta. Y por dentro sube una mezcla de rabia e impotencia. ¿Por qué no me escuchan? Hay otro momento humillante. Empiezas a justificarte de antemano, a explicar por qué lo dijiste así, por qué es importante, por qué no presionas, solo propones. Como si todo el tiempo te defendieras, incluso cuando formalmente nadie te ataca. Y cuanto más palabras, más débil se percibe tu posición para los demás. En algún punto te descubres hablando no para lograr un resultado, sino para demostrar que eres razonable, sensato, no agresivo, que tienes fundamentos, que no hablas por hablar. Y justo ahí se pierde el poder, porque la gente no lee los argumentos, lee el estado, y el estado de quien explica demasiado suele leerse como inseguridad en su derecho a ser escuchado. Lo más desagradable es que los discursos largos suenan lógicos. Parece que si lo explicas todo paso a paso, el conflicto desaparecerá, te entenderán, la situación se aclarará. Pero en la realidad ocurre lo contrario. Cuantas más palabras, más espacio para dudas, discusiones y aplazamientos. Es como si tú mismo abrieras la puerta a la resistencia. Es importante decirlo desde el inicio. El problema no es que hables mal, ni que no seas convincente. El problema es que un discurso largo casi siempre suena desde una posición defensiva, y la influencia no nace donde defiendes tu idea, sino donde marcas el marco con calma. Esto no va de grosería ni de gritos. Va de por qué la brevedad casi siempre es más fuerte que las explicaciones más inteligentes, y por qué saber hablar poco a menudo decide más que saber hablar bonito. La gran ilusión suena noble. Si explico todo en detalle, me entenderán y aceptarán mi posición. Detrás está la creencia en un mundo racional, donde la gente toma decisiones basadas en argumentos. Pero en la realidad, los discursos largos casi siempre juegan en contra del que habla. No porque la gente sea tonta, sino porque la forma es más importante que el contenido. Cuando hablas largo, envías una señal involuntaria. Necesito convencerte. Me importa que estés de acuerdo. No estoy seguro de que mi palabra sea suficiente. Por eso añadiré más detalles, y más, y más. Cada argumento adicional no fortalece tu posición, la debilita. Porque tú mismo muestras que una sola afirmación tuya no tiene peso suficiente. El discurso largo casi siempre nace de la defensa, como si te justificaras de antemano por tu derecho a exigir, proponer o decidir algo. Explicas por qué es lógico, justo, razonable, pero en ese momento ya estás abajo. Estás demostrando, y demuestra quien no tiene su autoridad reconocida. Hay otro efecto oculto. Cuanto más hablas, más espacio das para discutir. La gente empieza a aferrarse a detalles, a discutir formulaciones, a perderse en particularidades. El foco se desplaza de la decisión a la conversación sobre la conversación. Y aunque al final hagan lo que dijiste, ya no parece tu influencia. Parece un compromiso tras una larga persuasión. Especialmente destructivas son las justificaciones. Frases como «no insisto, solo quiero explicar», «entiéndanme bien», «quizás me equivoco, pero…».
Estas palabras bajan tu estatus al instante, como si te quitaras la responsabilidad de lo dicho, y los demás lo sienten. Si tú no estás seguro, ¿por qué deberían estarlo ellos? La verdad maquiavélica aquí es simple. El poder no necesita explicaciones, necesita claridad. Quien tiene una posición no la demuestra con discursos largos, la enuncia, y por eso las formulaciones cortas funcionan mejor. No dejan espacio para la duda. Mientras creas que hablar largo es respeto e inteligencia, perderás influencia. Porque la gente no reacciona a cuán inteligente eres, sino a cuán seguro estás de tu derecho a hablar y establecer límites. Y ese derecho se lee mejor no por la cantidad de palabras, sino por su precisión. Maquiavelo lo diría sin rodeos: quien controla la forma, controla a las personas. La mayoría cree que el poder vive en el sentido, en la lógica, en los argumentos, pero el poder vive en la presentación, en quien fija el marco y quien se ve obligado a reaccionar. Un discurso largo casi siempre significa que no eres tú quien fija el marco. Estás intentando reconquistar un lugar que ya cediste a otro. La brevedad no es un estilo, es una señal. Quien puede permitirse hablar poco muestra que sus palabras ya tienen peso. No necesita adornar la idea para que la acepten. No negocia con la reacción, enuncia. Puede que no guste, pero se siente. La orden funciona no porque sea grosera, sino porque es clara. Tiene acción, plazo, límite. Hazlo, trae, cierra, envía. Así es como lo hacemos. No hay una petición de acuerdo, hay una dirección. Y en cualquier sistema, la gente se inclina hacia quien da dirección, porque la mayoría vive en el caos y la incertidumbre. Pero hay algo más importante. Orden no es igual a grito. Maquiavelo siempre distinguía entre fuerza y alboroto. Quien grita suele ser débil, porque intenta compensar la falta de poder con volumen. El fuerte habla bajo y corto. Su control no está en la emoción, sino en la forma. Si sientes que esto va contigo, suscríbete al canal. Los algoritmos lo mostrarán a otros que estén listos para encontrarse con su sombra y dejar de ser un ruido de fondo cómodo. El insight clave es este. Mientras te explicas, juegas el papel de quien se justifica, como si pidieras permiso para influir. Cuando pasas a órdenes cortas, dejas de demostrar tu derecho a la acción. Simplemente marcas la acción, y la gente se reajusta al instante. Algunos resisten, porque estaban acostumbrados a controlarte a través de tus explicaciones infinitas. Otros empiezan a respetarte, porque por fin oyen claridad. La lógica maquiavélica es dura. Los discursos largos son cómodos para otros, porque en ellos pueden ahogarte. Se puede discutir, retrasar, fingir que no entendieron. Una orden corta elimina ese espacio, exige o ejecución o rechazo directo. Y el rechazo directo ya muestra la posición real de la persona. Ya no se esconde tras la niebla. Por eso el paso de discursos a órdenes siempre cambia el equilibrio. No te vuelves más brusco, te vuelves más claro. Dejas de pedir comprensión, das dirección. Y eso te convierte en alguien con quien hay que contar. Si hablas mucho, casi nunca es por amor al detalle. Es por miedo interno. Miedo a no ser escuchado, entendido, aceptado. Entonces las palabras se vuelven armadura. Intentas cerrar de antemano todas las objeciones posibles, explicar el contexto, mostrar que eres justo, no agresivo, adecuado. Pero ese intento de ser comprendido te convierte en alguien que no cree en su derecho a hablar corto. La primera causa de la verborrea es el miedo al conflicto. Una orden corta suena a límite. Y el límite casi siempre provoca reacción. Alguien se molestará, alguien discutirá, alguien se ofenderá. Si dentro hay la creencia de que el conflicto es peligroso, empiezas a suavizar, a añadir explicaciones, justificaciones, sonrisas. Intentas evitar que alguien se enfade. Y al final hablas mucho, pero no logras el resultado. La segunda causa es el deseo de agradar.
quieres ser bueno, cómodo, alguien a quien quieren por su suavidad. Entonces una formulación corta parece un riesgo. Pensarán que soy grosero, que presiono. Y envuelves una petición simple en un texto largo para parecer amable. Pero la paradoja es que cuanto más intentas agradar, menos te respetan. Porque el respeto se construye sobre la claridad, no sobre la complacencia. La tercera causa es el hábito de justificarse. A menudo viene de la infancia y de relaciones donde tenías que explicar por qué querías algo, donde tu no se aceptaba de inmediato, donde cualquier deseo exigía pruebas. Entonces en la psique se fija el guión. Si no explico, no me aceptarán. Si no demuestro, me acusarán. Y empiezas a explicar automáticamente, incluso cuando nadie lo pide. La cuarta causa es una inseguridad oculta en tu propio valor. Cuando una persona se siente inferior, habla más. Intenta aumentar el peso de sus palabras con cantidad. Pero la realidad es la contraria. El peso de una palabra no lo da su longitud, sino tu disposición a sostenerla. Una orden corta exige apoyo interno. Un discurso largo permite esconderse. Hay otro mecanismo sutil. La verborrea a menudo sirve para evitar la responsabilidad. Mientras explicas, como si aún no hubieras tomado una decisión definitiva, siempre puedes añadir algo, aclarar, dar marcha atrás. Una orden corta significa he elegido y ahora respondo por las consecuencias. Eso asusta a muchos más de lo que parece. Y aquí la verdad más incómoda. Las personas que hablan mucho a menudo no creen, en el fondo, que tengan derecho a influir. Intentan comprar influencia con persuasión, pero la influencia no se compra con palabras. Aparece cuando dejas de pedir permiso para ser escuchado. Mientras hablas largo, confirmas tu posición interna. No estoy seguro, tengo miedo, intento ser cómodo. Cuando ves estas causas, la verborrea deja de ser solo un hábito. Se convierte en un síntoma, y entonces el paso a órdenes cortas ya no va de estilo comunicativo. Va de un giro interno, de la disposición a soportar el descontento, a no gustarle a todos, a no justificar tu derecho a ser claro. Eso es lo que devuelve el poder. El paso de discursos largos a órdenes cortas no empieza con técnica de habla, sino con un permiso interno. Puedo hablar corto y soportar la reacción. Todo lo demás es mecánica. Primer principio, una idea, una frase. Si te descubres añadiendo una segunda o tercera aclaración, casi siempre es miedo. Detente en la primera, dila y pausa. No llenes el silencio. El silencio trabaja a tu favor porque muestra que no te justificas. Segundo principio, verbo en lugar de explicación. No yo creo que sería bueno, sino haz, envía, cierra, revisa, llama, acuerda. En la orden debe haber acción. Cuando hay acción, a la gente le resulta más fácil ejecutar o decir no. Mientras tengas razonamientos, ellos tienen espacio para fingir que es solo una charla. Tercer principio, marco sin emoción. La orden corta debe sonar tranquila, no como ataque, sino como hecho. Lo hacemos así. El plazo es este. Lo necesito hoy. No estoy de acuerdo. Cuanta menos emoción, menos motivos hay para discutir tu estado y más para tratar con el fondo. Cuarto principio, sin justificaciones. Quita de tu habla todo lo que te quita peso. No insisto. Puede que me equivoque. Solo quería decir, si te resulta cómodo, como quieras. Estos finales convierten tu orden en una petición de aceptación. Si lo dijiste, sosténlo. No presiones, pero tampoco retrocedas. Quinto principio. Primero el hecho, luego la acción. Si la situación requiere contexto, dalo de forma mínima. No una historia, un hecho. No llegamos al plazo, entonces hacemos esto. La calidad no sirve, rehazlo para la tarde. Tenemos otro acuerdo, lo seguimos. No es un discurso largo, es una base corta para que la orden suene como consecuencia lógica, no arbitraria. Sexto principio.
repetición sin explicación. Si la persona intenta llevar la conversación a los detalles, no discutas en su terreno. Repite la orden con la misma forma. Entrega el informe por la tarde. Sí, entiendo, pero el informe por la tarde. Y de nuevo pausa. Esta es la técnica más fuerte. Muestra que no entras en negociaciones infinitas para ser aceptado. Y lo más importante, las órdenes solo funcionan donde tú mismo estás dispuesto a soportar las consecuencias. Si das una indicación pero temes que no te quieran o se ofendan, empezarás a suavizar y justificarte. Por eso la práctica principal no está en las palabras, sino en la resistencia. Das una formulación corta y soportas el descontento ajeno, el silencio, el intento de discutir. Cuando dominas esto, ocurre algo simple. La gente deja de verte como ruido parlante, empieza a sentir estructura. Y la estructura siempre se percibe como poder, no como dominación, sino como claridad. Dejas de gastar la vida en explicaciones. Hablas corto y obtienes resultado. Y eso cambia el equilibrio a tu favor. Las órdenes cortas no van de dureza, van de posición. De dejar de demostrar tu derecho a hablar y empezar a hablar como si ese derecho ya existiera. Y en ese momento cambia no solo tu habla, cambia la dinámica a tu alrededor. La gente siente que desapareció la suavidad habitual tras la cual podían esconderse, dilatar, desviar. Apareció claridad, y la claridad siempre crea estructura. Cuando dejas de explicarte, dejas de justificarte. Ese es el cambio principal. El discurso largo casi siempre contiene un «por favor, acéptame» oculto. La orden corta contiene otra cosa. Estoy en esta posición. Y cuando quitas las palabras de más, desaparece el espacio para la manipulación. La gente o cumple o se muestra. Algunos resisten, intentando devolverte al rol anterior del explicador cómodo. Otros empiezan a respetarte más, porque por fin entienden dónde están los límites y qué se espera de ellos. Maquiavelo diría que el poder no está en la crueldad ni en la suavidad. Está en la previsibilidad. La persona que habla corto se vuelve previsible en el mejor sentido. Con ella todo es claro. No esquiva, no confunde, no diluye la idea. No se ahoga en matices para evitar la responsabilidad. Marca y asume consecuencias. Esa persona se convierte en un apoyo en cualquier colectivo. No porque domine, sino porque es estable. Hay otro efecto. La brevedad ordena tu psique. Dejas de dispersarte, de intentar agradar a todos, de captar la reacción de cada uno. Empiezas a hablar como piensas, sin ruido extra, y eso da una sensación interna de control. No sobre los demás, sino sobre ti. Ya no te disuelves en conversaciones, no pierdes energía en explicaciones infinitas. Te ahorras a ti mismo. Si te reconociste en estas palabras, escribe en los comentarios, ya no huyo del dolor. Veamos cuántos están listos para la verdad. Si sientes que es hora de encontrarte con tu sombra, escribe, mi oscuridad es mi fuerza. Creemos una comunidad de quienes no temen mirar hacia adentro. Si estás listo para dejar de actuar, escribe, me quito las máscaras. Veremos quién está listo para la vida real. Si este video cambió algo en ti, escribe, acepto mi sombra. Escríbelo como un compromiso contigo mismo. La brevedad es una forma de poder. Es la habilidad de decir exactamente lo necesario para influir y ni una palabra más. No es agresión, es madurez. Y cuando te conviertes en alguien cuyas palabras suenan como acciones y no como peticiones, todo a tu alrededor cambia. Las personas, las reacciones, la actitud, el resultado. Y tú mismo. Esto es solo el comienzo.